Tendremos un invitado de lujo. Se trata del político, diplomático e historiador israelí Shlomo Ben-Ami, con quien vamos a conectarnos desde Roma, desde aquí en Tel Aviv a Roma. Así que muchísimas gracias, Shlomo, por estar con nosotros en News 24. Gracias por la invitación. Gracias, Shlomo. Hace un año publicaste un libro llamado Profetas sin honor, Prophets Without Honor. En ese libro es un recorrido de lo que ha sido la política exterior israelí. El libro lo presentaste como la cumbre de Camp David y una propuesta de solución que es la formación de dos estados, o sea, palestino e Israel. Israel ahora cumple 75 años. Dada la situación actual, Shlomo, ¿cuál sería su propuesta hoy en base a su experiencia de todas las negociaciones pasadas? Bueno, yo creo francamente que la idea de dos estados ha fracasado, ¿no? No se ha podido llegar a un acuerdo. Ha habido un sinnúmero de intentos por ambas partes, con mediación norteamericana, con enorme interés por parte de la comunidad internacional, y eso no fue posible. Y no fue posible, a lo largo de los años uno asume ciertas verdades, ¿no? No hay más remedio que ver la realidad tal y como es. Y yo creo que por una parte los palestinos mismos no parece estar interesados, a lo mejor no lo estuvieron nunca, en dos estados. No, si lo comparas, por ejemplo, con lo que fue el sionismo, el movimiento nacional judío, desde el inicio hubo una cultura de preparación del Estado, de una realidad, crear una realidad preestatal, de construcción de Estado para que después, cuando existan las condiciones apropiadas, pues el Estado se declare, ¿no? Cuando Ben-Gurión declaró el Estado de Israel en 1948, un Estado existía ya prácticamente, porque ¿qué es un Estado? Son un sistema democrático, un sistema de sanidad, un sistema de partidos, la Histadrut, los kibutzim, la agricultura, una fuerza militar coordinada y controlada por un gobierno central. Todo eso existía antes. Los palestinos no han entrado a la historia, diría yo, con una convicción de la necesidad de crear un Estado propio. Y hoy menos que nunca. El mundo palestino está fragmentado totalmente. No se habla demasiado de esto en la prensa israelí, pero todas estas actividades por parte de grupos armados, de milicias palestinas, eso es Irán. Israel tiene hoy una frontera común con Irán. Eso es financiación iraní para el yihad islámico, para distintos grupos en el seno de la familia militar palestina. Por lo cual, hemos agotado, hay que reconocerlo, hemos agotado todas las posibilidades salvo una. Y es la que mi libro dedica un largo capítulo, y es intentar que Jordania asuma parte de su responsabilidad sobre esos territorios. A Jordania le corresponde la culpa, digamos yo, incluso el pecado original. La guerra del 67 empezó con una agresión jordana sobre Israel en las fronteras del 67, y hemos llegado a lo que hemos llegado. Después lo hemos manejado mal. Ha habido, a lo mejor en los primeros momentos, una posibilidad, los primeros momentos después de la guerra, una cierta posibilidad de llegar a un acuerdo. Claro. No se hizo, y eso antes de que apareciera Arafat con la OLP y todo aquello, sino con la población local y a lo mejor colaboración con Jordania. Le puedo enumerar un sinfín de ocasiones perdidas, pero la realidad hoy es muy simple. El mundo palestino no está preparado para un Estado, a lo mejor tampoco lo quiere. Sí quiere el final de la ocupación. Esas son dos categorías distintas. El final de la ocupación no
requiere necesariamente un Estado independiente. Ahora, la ocupación para nosotros también es autodestructiva. Es autodestructiva. Yo escribí un largo artículo en Haaretz hace unos días, sí. Parte del cual publiqué hace un par de días en La Vanguardia en Barcelona. Y ahí yo pienso que se ha creado una realidad de vasos comunicantes entre lo que ocurre en los territorios y lo que ocurre en esta parte de Israel. El declive de la democracia israelí tiene mucho que ver con nuestra ocupación militar en Cisjordania. Sí, Shlomo, justamente hablando de milicias y grupos armados, y bueno, es muy interesante lo que nos explica. A mí me gustaría saber algo porque hay nosotros nos conectamos con el mundo hispano, ¿no? Y yo quisiera saber, por ejemplo, en el año 2016 se suscribió el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de la FARC. La guerra civil colombiana duró 6 décadas, casi como el conflicto palestino-israelí. Pero algo muy importante es que tú fuiste parte de esas negociaciones en La Habana, Cuba. ¿Qué funcionó justamente en ese acuerdo que aquí en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, no ha funcionado? Bueno, primero hay que destacar dos diferencias fundamentales que ayudan a explicar por qué ahí las negociaciones tuvieron éxito y aquí no. Las dos diferencias fundamentales, una es que aquel conflicto de Colombia no fue un conflicto con dimensión territorial, no había que negociar con la guerrilla un ajuste de fronteras, una devolución de territorios, claro, etcétera, etcétera. La segunda cuestión, que es un escollo pues, fundamental en el conflicto israelí-palestino, es la cuestión étnico-religiosa, que de hecho es casi un tema teológico, no político, claro, el conflicto palestino-israelí. Se trata de lugares santos, de lugares sagrados, santos, en fin. Estamos hablando de una capital milenaria, que es el caso de Jerusalén. Claro. Estamos hablando del Monte del Templo. Estamos hablando de la vuelta de refugiados, de colonias que hay que desmantelar, de asentamientos que hay que desmantelar. O sea, estamos hablando de un conflicto de una envergadura francamente cósmica, perdón, claro, que utilice completamente diferente. Claro, ahora, eso no resta importancia y la necesidad de aplaudir lo que hizo el presidente Santos en Colombia. Claro. Siempre para llegar a un acuerdo de paz en situaciones normales, que la nuestra no lo es, se requiere un encuentro entre la madurez de las condiciones sobre el terreno y un liderazgo que sepa utilizar esa madurez para crear ese punto de inflexión que lleve a la paz. En el caso colombiano se creó, la guerrilla fue diezmada a lo largo de los años por la política la política militar del presidente Uribe y después del ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Todo eso llevó a la guerrilla a su momento de la verdad. Y el presidente Santos tuvo también la inteligencia de estadista para reconciliarse con Venezuela y con Ecuador, que eran los que daban una cobertura o un apoyo geoestratégico a la guerrilla. Claro, Shlomo. Y al reconciliarse con estos países y al convertirles en amigos del proceso de paz, es algo parecido a lo que hizo Oscar Arias con los países amigos. Con Costa Rica. Antonio, bienvenido a News 24. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, Shlomo, desde Madrid. Muchísimas gracias por estar, Shlomo Ben-Ami y José Antonio Lipona con nosotros. Yo quisiera saber, Israel y España marcan 37 años de relaciones diplomáticas. José Antonio,
Tú has escrito un libro que se llama Retorno a Sefarad, la política de España hacia sus judíos en el siglo XX. ¿Cuál es el tema central de este libro? Bueno, todos sabemos que en 1492 los judíos fueron expulsados de España, pero ya a partir del siglo XIX y sobre todo al principio del siglo XX volvieron a recuperar su posibilidad de tolerancia religiosa y por lo tanto instalarse en España y creando las comunidades oficiales de Madrid y Barcelona a partir de 1915-1917. Lo que sí es cierto es que independientemente que fueran expulsados en 1492, en la actualidad el colectivo y la comunidad judía en España está integrada y es como cualquier otro colectivo con los mismos derechos y obligaciones, y es algo común en la vida social española, aunque con una proyección numérica muy reducida, de en torno a 30.000, 35.000 judíos en España. Claro que sí, justo de la historia nos vamos a una realidad. Shlomo, recientemente, mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intentó retirar el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó inmediatamente un viaje relámpago a Israel para ocupar ese espacio. Este hecho, Shlomo, José Antonio, tiene una lectura muy actual de la posición política española con respecto a Israel y Palestina. Shlomo, ¿cómo lo analizas? Yo creo que a nivel institucional, este paso que dio esta decisión de la alcaldesa de Barcelona no representa la realidad de las relaciones entre Israel y España. Yo creo que a nivel institucional las relaciones son normales. Yo cuando estaba de embajador siempre me preguntaban cuál es mi objetivo, cuál es el objetivo de esta embajada en lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales. Pues mi respuesta fue siempre la misma, que las relaciones entre Israel y España no sean noticias, que sigan avanzando con velocidad de crucero, sin altibajos dramáticos. Y yo creo que esta es la situación hoy. Y lo que hizo la presidenta o la alcaldesa, pues en fin, responde más que nada a su propia filosofía política. Claro. Su posicionamiento político. Y es verdad que Israel está teniendo también a nivel más allá de España, está teniendo últimamente más apoyo en los círculos de centro-derecha que en los círculos de centro-izquierda, o más bien de izquierda. Y es normal porque se interpreta a Israel en clave de la cuestión palestina y la gente pues no siempre entienden los matices de esta situación. También simplemente para cerrar este recuerdo mío de lo que fue mi embajada, también cuando me preguntaban qué pretendía yo con la cuestión palestina, en mi diálogo con la opinión española, qué pretendía yo con la cuestión palestina, mi respuesta fue siempre la misma. Yo no pretendo convencer a nadie de que Israel tenga o no tenga razón. Yo lo único que pretendo es explicar a la gente que la cosa es algo más complicada de lo que ellos piensan. Cierto. Y por eso me gustaría... Y no creo que la gente entienda hoy este complicado, este complejo de este nudo gordiano israelí-palestino. No creo, francamente, que hay quien lo entienda en todos sus matices. Y José Antonio, esto que está diciendo Shlomo Ben-Ami, ¿cómo se ve esta situación desde España? Pues yo creo que tiene mucha razón Shlomo en lo que ha dicho. Es decir, ha habido unos cambios de mentalidad. El Israel de los años 60 y 70, de los kibbutz, habían creado una cercanía de Israel a una gran componente socialista o progresista y liberal. En los últimos años, efectivamente, la bandera del proisraelismo en España lo ha asumido y lo ha acogido la derecha, incluso partidos como extrema derecha, como puede ser Vox. La opinión pública española yo creo que es muy proisraelí desde
desde los aspectos culturales, tecnológicos, incluso políticos, aunque, por supuesto, como Shlomo lo sufrió en el periodo que él estuvo aquí de embajador, Sí. que además sufrió la primera intifada, y luego, pero también tuvo la gran ventaja y el gran éxito de que se convocara en Madrid la Conferencia de Paz del año 91. En ese sentido, España e Israel son países que todavía, tú lo has dicho, Nicole, llevan solo 37 años de relaciones, pero hay que decir que desde el año 48, que se creó el Estado, hasta el año 86, donde se establecieron relaciones, todavía hay más años de no relaciones, 38 años de no relaciones y 37 de sí relaciones. Lo que sí yo considero, coincido con Shlomo, en que se han normalizado hoy día las relaciones de España con Israel, Israel con España pueden ser semejantes a las de otros países europeos, pero también tengo que decir que cada vez más yo creo que ha perdido interés Israel en España, y yo también considero que España en Israel ha perdido también interés. Hay una posición mucho más multilateral, mucho más europea, y la posición que mantiene España no diferencia mucho de la posición de la Unión Europea, que tenemos un ministro de Asuntos Exteriores europeo, que es Josep Borrell, que es socialista y español, y en ese sentido no muchas veces se diferencia la posición española a lo que puede ser la posición europea, que coinciden en gran parte. José Antonio, y de ahí quiero también una breve opinión de ambos, Shlomo. José Antonio, ¿hay antisemitismo, continúa antisemitismo en España? Yo he sido siempre muy contrario a esa idea, por lo tanto no puedo reafirmar que continúe. Por supuesto, existen pizcas y existen declaraciones y existen manifestaciones, pero en muy poca medida, en muy poco número. Es decir, existe un antisemitismo atávico, ya sea por sentimientos religiosos de catolicismo o cristianismo, y al mismo tiempo antisemitismo desde un punto de vista de derecha, pero yo creo que, a diferencia de otros países europeos, lo que sería un diccionario, una nomenclatura de actividades y acciones antisemitas no se da en España. No somos un país antisemita, desde luego. O por lo menos no hay reacciones. No hay. Shlomo, debemos el tema, dice José Antonio, que no siente el antisemitismo y no es un país antisemita. Además, hay una historia muy fuerte, sefarad, judía, dentro de España. Shlomo, tú sueles escribir en La Vanguardia. ¿Cómo es la tendencia periodística en los medios de comunicación español con respecto a Israel? ¿Cómo lo sientes? No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José Antonio. Yo, francamente, no creo que España sea un país antisemita a destacar, a diferencia de lo que puede ser otros países europeos. Existe lo que él llamó ese antisemitismo atávico, pero que no es algo proactivo, antijudío, que se refleje en algún movimiento marcadamente hostil hacia el pueblo judío. Yo creo que España incluso tiene la ventaja a otros países de tener una memoria colectiva muy arraigada sobre lo que fue la presencia judía en España hace siglos, y eso los españoles lo sienten muy bien. El sefardismo España es un país muy filosefardita, ¿no? Incluso diría tiene ese elemento filojudío, porque es parte de su identidad colectiva, ¿no? Claro. Ahora, que haya personas que declaren, que digan cosas, pues las hay por todas partes. Lo que no hay en España es un movimiento activo estilo Le Pen, que en su día la hija es un poco más inteligente que su padre y movió a su movimiento un poco al centro, pero el padre era una barbaridad de antisemita. Así que no creo que es justo relacionarse a España de esta forma. Lo que sí es que la prensa española... Sí, la prensa española, exactamente. La prensa española, pues, en fin, vio las cosas, más que nada la prensa, digamos, progresista, con El País como el periódico más claramente de mayoría
progresista, interpretó Israel en clave de la cuestión palestina. No fue antisemitismo. Yo me acuerdo Miguel Ángel Basteñer, digamos, que era el que llevaba ese signo de crítica feroz hacia Israel, pero lo hacía en torno a la cuestión palestina, ¿no? Y no porque sean antisemitas. Nosotros tenemos una cierta responsabilidad con la cuestión palestina y no es correcto toda crítica hacia Israel en esta cuestión, que la tiene que haber y la hay, interpretarla como algo antisemita. Claro, son dos cosas distintas. Entiendo. José Antonio, algo que es muy importante, me gustaría saber cómo visualizas la continuación de las relaciones entre España e Israel. Como ya he dicho anteriormente, yo creo que se han normalizado. Existe un distanciamiento político. Tenemos dos gobiernos bastante diferentes, el que está en España y el que actualmente también gobierna en Israel. De todas formas, España tiene que tener una presidencia en la Unión Europea en el segundo semestre del presente año, con lo cual tendrá que acercar posiciones y seguramente habrá algún viaje, que desde hace muchos años no hay viajes de ningún dignatario español, ni siquiera de ministro de Asuntos Exteriores de España a Israel, y tampoco desde hace bastantes años, hace muchos años, que ningún ministro de Asuntos Exteriores o un primer ministro israelí visita España. Yo creo que existe un distanciamiento en lo que es la vida pública, en la situación política. Israel también considera que España tiene una posición, aunque ha variado en los últimos años dentro de la política general europea, de mayor cercanía a Irán, algo que Israel no lo ha comprendido nunca. Pero, digamos, la posición de relaciones económicas, las relaciones militares, las relaciones culturales, las relaciones sociales son excelentes. Y sí, es verdad que las relaciones políticas, como ha dicho Shlomo, están condicionadas por el aspecto palestino o el proceso de paz. Cuando el proceso de paz ha habido una ventana favorable, las relaciones han sido más positivas. Cuando el proceso de paz, como es en este momento, está totalmente paralizado y no se habla de ninguna posibilidad de dos estados, pues las relaciones son mucho más normales, y como puede ser de cualquier otro país. Y también es cierto que en ese sentido España, que en otros momentos ha tenido una posición especial, en este momento puede ser un poco más de posición seguidista de la política francesa. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a José Antonio Lisbona y a Shlomo Ben-Ami por haber estado con nosotros en este Zoom tan interesante desde Roma y Madrid.